Perdón. Hola, La bienvenido, luz se ve, Gus. la luz también está bien, todo. Sí, todo está bien. Yo estoy como, Perfecto. estoy como cambié la lámpara para que es Sí. algo más chiquitito y la verdad que me pongo los lentes y miren, se ve el aro de luz. Bueno, bien, gracias por estar acá. No, una Quiero alegría, una alegría. un amigo que llegó a mi vida gracias a Ale Pistorio. También es docente, Gus, de Espacio Dragma, que tienen un espacio en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, y a partir de ahí encontramos muchas sincronías que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo desde que nos conocemos. Y bueno, y se formó una linda amistad y hacia allá Así es. vamos, a lo que nos depare la vida. Sí, justo dos de la vida. Bueno, me vienen siempre las frases de mi maestro. Uno que vos ya sabés que es Brother David, ¿no? Esto que decís, lo que nos depare la vida y siempre tengo sus palabras, ¿no? Bueno, vos tenés planes para la vida, pero la vida tiene planes para vos. A veces coinciden y a veces no coinciden. Así que bueno, vamos a ver a dónde nos llevan los planes que la vida tiene para nosotros. Sí, Eh, y también un poco esto que decías, que bueno, a través de Ale Pistorio, que, bueno, que me propuso para que vaya a tu escuela a dar clases, así fue que nos fuimos conociendo y después por otros caminos que nos fueron encontrando, fue bueno, fue lindo. Y justo ahora dos de mis maestras, que una es Kita K y otra es Graciela Cohen, acaban de escribir un libro de un poco sus testimonios y se llama El sabor de la amistad. ah, Y qué lindo. bueno, muy lindo, dos Sí, terapeutas, no sé, para mí como muy, muy valiosas, muy maestras para mí, me acompañaron muchos años en la formación y como en mis procesos terapéuticos y pensaba también un poco esto de lo que vamos a hacer este lunes y martes tiene mucho sí, que ver también sí, con muchas de las cosas que fui aprendiendo y creo que cuando uno va encontrando en el trabajo y en el compartir también algo del sabor de la amistad, ¿no? Que es algo tan sí. valioso en estos tiempos donde, no sé, valorar, recuperar la amistad, los encuentros, las charlas, creo que, así que yo estoy re contento, hablo como un adolescente, estoy re contento de que la vida nos haya encontrado y que podamos construir y compartir nuestro Mm. corazón, nuestros conocimientos y bueno, y abrirnos cada vez más. Sí, y multiplicar, porque también esto de la Eso. generosidad de, al servicio, de la cooperación, ¿no? Eso para mí es como, yo siempre la traigo, Ale, porque para mí es como el sostén que tuve en muchos momentos cuando dudaba y su apoyo fue muy incondicional como maestra de mía y siempre la tengo así, como en ese lugar. Por eso cada vez que me reúno con ustedes la traigo porque es como recordar a la madre, ¿vieron? Ya no es mi madre, por supuesto, pero bueno, tener ese respeto y esa gratitud y esa honra hacia los que estuvieron antes. Bueno, cuento, ¿quién es Así Gustavo es. Rodio? Gustavo es un amigo de la casa, es docente de la formación de nuestra escuela y tiene mucho camino recorrido y mucho conocimiento con respecto, es psicólogo, psicoterapeuta clínico, es docente, es constelador, es especialista en trauma, nuestra formación está dando ese módulo, también es especialista en el proceso de duelo, y bueno, y muchísimas otras cosas más, pero a mí lo que más me gusta es como compartir la energía de la persona que va a dar este seminario, que hoy hablaba con los estudiantes cuando daba la charla introductoria a la formación nuestra y decía que cuando van a dar su examen, se evalúa la actitud del terapeuta y esa actitud a veces ni siquiera es con palabras, es simplemente su gesto, su forma, su tono de voz. Ya ese orden está instaurado en la vida del estudiante, independientemente de cómo termine esa constelación, si la logra cerrar, si no, como que vemos en ese otro reflejado lo que aprendió. Entonces, a mí algo que me llega de vos, Gus, que yo ya te lo he dicho muchas veces, es esa forma tan
amorosa del trabajo con el otro. A mí me inspira esa manera de trabajar, la siento ordenada, siento que va con todo, porque una buena intervención no tiene por qué ser algo, ¿no? Como me sale la palabra, podés ser fuerte, pero también puedes ser amoroso, ¿no? Entonces, vamos a estar compartiendo este seminario desde la escuela, que ya fue dado también en Argentina, pero lo vamos a estar compartiendo, que es cómo trabaja Gustavo y los recursos que utiliza, porque no son solo los de constelación familiar, qué recursos utiliza Gustavo a la hora de relacionarse con ese otro, con ese consultante que llega a nuestra vida. Y bueno, y eso es lo que vamos a estar compartiendo. Contanos un poco, Gus. Bueno, un ¿Vos me poco escuchás bien? como decimos acá en... Yo te escucho bien, cada tanto se me congela, no sé si es mi internet o la tuya, pero te escucho perfecto. Eh, ¿Vos a mí me escuchás Bien, bien? dale, bien. Perfecto, Yo te bien, escucho bien, sí. bueno, bien, tenemos que ser eso, también hemos aprendido de poder ir con lo que es y responder de Sí, la tal mejor cual. manera a la que se nos presenta. Y bueno, cuando decidimos hacer este seminario también acá en Buenos Aires, que lo hicimos ahora en enero, tuvo que ver con que mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo haces? ¿Cómo trabajar? Y es muy difícil a veces decir todo lo que uno hace, porque es como, eh, así como un río se va llenando de todos los pequeños arroyos que llegan a él y ese río se va llenando de todo su recorrido para llegar como al mar, es como también para mí el terapeuta, digamos, el terapeuta, el constelador, todas las personas que trabajan en el orden de la ayuda, sea cual sea como quizás su formación de base, se tiene que ir nutriendo a lo largo de su vida de todos los recursos que recibió. Y un poco la idea de este seminario va a tener que ver con compartir algo de eso. Partimos de una base que es como, no, para mí la base fundamental es entrar como en resonancia con la persona que llega a nuestras consultas. Y para mí el primer, no sé, casi yo diría que para mí no sé, uno de los dones con los cuales, no sé, vine a este mundo y también hago mucho para desarrollarlo es como el don de la escucha. Eh, y a partir de ahí se van armando los recursos, las herramientas. Viste que aquí también una cosa que nosotros vemos es que dentro de las formaciones, digamos, ya sabemos que no es importante solo saber qué hacer, tenemos que saber qué hacer, Mm. tenemos que saber cómo hacerlo y tenemos que saber qué actitud desplegar en ese cómo y qué hacer. Entonces, todo eso va interrelacionado. Entonces, la idea del seminario va a tener que ver con compartir un poco mis trayectorias de más de 25 años de terapeuta, 18 años con las constelaciones, por eso un poco lo que decíamos, que este seminario no es solamente para los consteladores, sino para toda aquella persona que trabaje en la ayuda con otras personas. Entonces es como ir dando ciertos recursos que partiremos de la escucha, pero después de la escucha de la palabra, la escucha de los pensamientos, la escucha de las sensaciones, la escucha de los sentimientos, la sincronización de nuestros cuerpos, cómo trabajar con los sueños de una mirada distinta, como quizás se trabaja en los sueños Wow. desde el psicoanálisis o de otra forma. Bueno, hay muchas maneras de trabajar, que es lo que quiero ir compartiendo, un poco como la cocina, que cuando uno está con alguien trabajando y decir, bueno, ¿qué hago con esta persona? Y mucho de lo que uno tiene para hacer no lo puede saber antes del encuentro. Solo en el encuentro, eso es lo que Total. decimos, solo en la presencia te vas inspirando y decís, a veces es la escucha, y en la escucha hay, no sé, como el mayor don, ¿no? Como dice Thomas, otro de mis maestros, Thomas Hubble, cuando alguien dice, en la escucha permito que lo que está fragmentado empiece a unirse. Y si una persona empieza a tener un registro de ser visto en su integridad, ya algo del proceso de sanación sucede. Entonces la idea del seminario es compartir eso, compartir algunos recursos, algunas herramientas. Para mí es importante también con el grupo ir viendo cuáles son las preguntas. A veces la Sí. experiencia cuando hicimos el seminario acá fue que las personas
también trajeron preguntas y dijeron, bueno, no sé, con este consultante me pasa eso, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías? Y es como una especie de compartir como la cocina y a la vez armar nuevas Sí, recetas. Ya se dan cuenta que me gusta comer, sí, ¿no? sí. ¿A quién no le gusta comer? A mí me encanta comer. Che, Gus, es re importante esto que dijiste de que no es solamente para consteladores, ¿sí? Y es para toda persona que hoy esté acompañando a otro, ¿no? Desde un médico, no sé, una maestra, por ejemplo, que quiere aprender a escuchar Y más profundo, no sé, creo que es para cualquier persona que elija y decida profundizar en la relación con el otro también, ¿no? absolutamente, absolutamente, porque así como vamos a partir como de esa, digamos, ese principio, digamos, lo voy a decir como sintético, porque nuestro ser está formado por muchos cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo de las ideas, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo de las emociones, el cuerpo emocional, nuestro cuerpo de las sensaciones, que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, que es el cuerpo de las trascendencias, donde hay cosas que no se pueden resolver a veces en el plano de la horizontalidad, ¿no? Es importante a veces tener un Mm, lugar donde poder, como, no sé, ofrendar, elevar algunas cuestiones. Entonces, también nos pasó que en el grupo había astrólogos que, como, cómo poder sí. comprender algunas cosas. Entonces, trabajar desde ese lugar a mí me parece tan valioso. Y también una cosa que me gusta es como compartir lo que hago. Eh, a mí me gustó mucho aprender al lado de mis Mm, maestros, como al lado de ellos, viendo cómo lo hacen, tanto en la formación en el hospital, como en la formación gestáltica, como en la formación en constelaciones, estar al lado de los que tienen recorrido, estar al lado de los que hacen, ver cómo lo hacen. Y no sé, para mí compartir esa forma es muy valiosa. Hay cosas que se pueden leer en los libros y hay cosas que se pueden mm, experimentar en la vivencia. sí, tal cual. Viste que cuando terminan la formación, los estudiantes terminan la formación y de hecho a mí me pasó y le pasa a todo el mundo. Cuando terminé mi formación, después empecé el camino de la experiencia y a medida que fui transitando la práctica, también fui adquiriendo, bueno, desarrollando mis recursos, pero adquiriendo otros. Y es un camino que se construye de a poco y esto de lo que hablabas de aprender a escuchar. A veces tenemos tantas, nos decimos tantas cosas, tenemos tanto parloteo mental, no todos somos iguales, ¿no? Pero el aprender a escuchar a mí me generó un cambio total en el trabajo con el otro, en poder leer el campo, en poder percibir, intuir y ampliar la mirada cuando estoy con ese otro. Entonces, creo que compartir este tipo de herramientas es fundamental, pero es una decisión también, ¿no? Siento que decidimos. Yo me acuerdo el día que decidí escuchar más, pero de verdad lo digo, ¿eh? Tomé la decisión porque me daba Absolutamente. cuenta que llegaba hasta un nivel en el trabajo con el otro, que había, y todo lo que todavía necesito seguir trabajando en mí para poder profundizar más, ¿no? Absolutamente. Bueno, ahí Enriqueta, una amiga acá de Buenos Aires, dice mostrarnos, tal cual, poder como mostrar cómo es eso, porque todos nosotros tenemos muchas, como, tenemos a veces muchos conocimientos, ¿no? Sobre todo muchos quizás de los que vienen al seminario están como terminando, o se formaron en constelaciones, y en constelaciones tenemos como, ¿no? Los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, como si fueran como cosas muy, muy claras, pero muchas veces tenemos que saber cómo esas cosas entran en juego en la particularidad y en el contexto de cada persona. Eh, porque, por ejemplo, no sé, digamos, ayer justamente vi un muchacho, ¿no? Donde como para él era claro que estaba siendo un poco padre de su padre, eh, y porque lo estaba como asistiendo, estaba ayudando de más, a veces como renunciaba a su propia vida por sostener la vida del padre, y por más
que lo supiera, ¿no? Y cualquier constelador le diría, pero estás siendo padre de tu padre, hay una alteración del orden, eso hay que ordenarlo. Y por más que eso se sepa, es como un arte, cómo ayudar a una persona, no solo en mostrarle, porque una cosa es mostrarle cuando hay un desorden, y que quizás eso no diría que es fácil, pero sería el primer paso. Después hay un nivel de compromiso, esto que decís, como uno decide escuchar más, un nivel de compromiso es cómo Total. acompañar a la persona en ese proceso minucioso de poder correrse de un lugar, eh, poder verse a veces en sus idas y vueltas, ser como paciente, ser, no sé, benévolo en los aciertos, en los errores, porque quizás eso es cuando vos decís que, bueno, que hay algo como de mi amorosidad en el trabajo. Para mí eso tiene que ver con, no sé, primero con comprender mi propia dimensión humana y verme en mi propia vida todas las pendulaciones que tuve. Cuando pude, cuando no pude, cuando comí barro, cuando me levanté, cuando estuve, no sé, como de lo más fuerte, cuando estuve vulnerable, cuando todo lo que me fue pasando y todo lo que fui recibiendo y la ayuda que recibí. Y saber que no hay un lugar donde uno ya está, como un producto que se terminó. Uno está en Tal un cual. proceso constante de evolución. Entonces, cuando uno sabe eso con uno, y no sé, cuando me enfermé, cuando tuve síntomas, cuando tuve reacciones que me hubiesen gustado no haberlas tenido, pero las tuve y las pude ver, las pude abrazar. Entonces, acompañar a alguien es un arte. Entonces, un primer momento es poder Sí, mostrar, pero aparte de mostrar, es cómo se acompaña, porque yo puedo mostrar que alguien está, no sé, encerrado, pero ¿cómo ayudo a mostrarle una vía de salida? ¿Cómo tengo esa capacidad de sí. estar presente para acompañar eso? Entonces, la idea de este niño va a tener que ver con eso. Eh, Trabajar algunos recursos, enseñar algunas miradas Sí, de cómo trabajar con los sueños, trabajar con los mapas mentales. sí, me encanta. Che, Gus, viste que ahora estamos todos, bueno, estamos saliendo o estamos entrando, no sé si estamos saliendo o entrando, pero creo que estamos más acostumbrados a la incertidumbre, eh, y a vivir en eso que al principio, en el 2020 pasado, no nos fue tan fácil. Yo me siento más eh, entregada al proceso de vivir en el, no sé, en esto que no sé qué va a pasar mañana. Pero escuchándote, a veces tomamos cursos para acompañar a otros, pero en realidad necesitamos acompañarnos a nosotros, esto que decías vos recién. Y ahí se me abre como la puerta de también invitar a personas que tengan ganas de participar, aunque no estén trabajando con otros, simplemente por el hecho de poder ser, tener una mirada amorosa, compasiva, abierta hacia el proceso que cada uno vive también. Hoy recibí un Absolutamente, mensaje absolutamente. de alguien que se sentía en profunda tristeza, eh, y mucha incertidumbre por cosas que le estaban pasando. Y en ese momento no pude contestar porque tenía la charla de la formación, pero también me quedé pensando en cómo poder acompañar a esa persona que está lejos y que está transitando esta situación difícil, ¿no? Entonces, qué le dirías vos, por ejemplo, a alguien que está transitando una situación difícil de profunda tristeza y se está planteando un montón de cosas? ¿Cuál sería como el primer paso que Gustavo haría con esa persona para acompañarla, por ejemplo? Bueno, un Creo que poco nos está vuelvo al, mirando. al inicio. A ver si nos está mirando. A ver si plantea la pregunta. Sería bárbaro porque es mejor que lo haga ella y no que lo esté haciendo yo. A ver.
¿Me escuchás, Gus? Se cortó. ¿Me escuchás? Wow, se cortó. ¿Se escucha, chicos? Bueno, ¿se cortó el internet? Ay, me quedé sin Gustavo. A ver, se ve solo. Bueno, vamos a invitarlo de nuevo. A ver, Gus, envíame. Fíjate, Gus, si podés apagar todos los dispositivos que estén consumiendo internet. A ver, Gus, si te vuelvo a... Ahí. Te perdimos. Se perdió. ¿Ahí me escuchás? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, eh, vamos a usar la fenomenología entonces, ¿no? Dale. Cuando me decís, ¿qué le diría a esa persona? Eh, lo primero que, si uso lo que sucedió, como decimos, ¿no? La fenomenología, lo primero que diría es como, me tomaría un instante para que eso que me está compartiendo realmente entre en mí. Esto es lo primero. Y cuando vos decís, ¿qué le diría? En principio no diría nada con la palabra. Lo primero que haría es crear espacio interiormente, porque eso es una de las herramientas fundamentales que cuando uno realmente la experimenta, puede percibir la diferencia que tiene. No es lo mismo, digamos, lo que quiero decir es, la calidad de la escucha es totalmente transformadora en quien es escuchado. Eh, Total. a veces hay personas que tienen una calidad de escucha que con solo eso ya es todo. Y no necesitas palabras, no necesitas que te digan nada. Si realmente vas y hablas con alguien desde ese lugar y alguien tiene ese nivel de profundidad, eso ya te restablece. Eh, Distinto es cuando vos querés y vas a pedir que alguien. Entonces, el quien te escucha podrá ver qué puede decirte, pero creo que eso es la calidad de escucha. Después, lo que le diría es, estoy con vos y con tu tristeza. En este instante, estoy con Wow. vos y con tu tristeza. En el momento que alguien la comparte, también esa tristeza la puedo percibir yo. Y en ese momento, por ese instante, también es mía. Por supuesto que eso es de la persona y lo va a tener que seguir la persona. Pero si la miramos juntos, si estamos juntos mirando esa tristeza, algo ahí empieza a poder mostrar un camino posible. Ay, me encanta escucharte, Gus. Me encanta tu forma. Vos cuando trabajás con trauma, también trabajas. ¿Qué te Sí, reís? ¿De qué te me reís? río. No, Sabes cuando... que tu, ¿De tu, qué? sonrisa, tu sonrisa me encanta, ¿no? Me activa como una cosa de pícara interna. Bueno, ¿de qué te reís? Bueno, Eh, cuando vos trabajás con procesos de trauma, esto también es como fundamental en el trabajo delicado de la herida profunda. Y contanos un poco que aparte de la escucha, también es esta
como resistir la necesidad de también, ¿no? De accionar. Exacto. Vamos a decir, Eh, hay escucha y hay escucha. Ah, perdón, estoy con un delay. Digamos, hay escucha y hay ciencia. O podría mm, decirlo, hay escucha y hay conocimiento. Eh, entonces, mm, la escucha me va a permitir saber cómo y cuándo aplicar el conocimiento, porque el conocimiento sin escucha no alcanza, y la escucha sin no, conocimiento a veces tampoco. tampoco. Alcanza desde ese lugar, ¿no? Por supuesto que la escucha Mm, siempre es algo muy valioso, pero cuando uno está realmente utilizando una herramienta, tiene que también tener el conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís en una situación de trauma, en una situación de duelo, eh, hay una de escucha que es duelo. lo primero, que es crear un campo para que eso se despliegue, pero después hay que tener como la ciencia de cómo aplicarlo, porque entonces eso un poco también quiero como, por supuesto que no voy a hacer todo un seminario de trauma, que eso va a ser en un seminario que está en la formación, pero por ejemplo, cómo leer nuestras respuestas fisiológicas, hay respuestas en nuestros rostros que son totalmente autónomas. Entonces, cuando uno está en la escucha, también va viendo cuál es, porque la persona puede afirmar, como vos estás afirmando ahora con tu cabeza, pero también puede haber otras respuestas en relación a tu rostro, a tu mirada, a tu mandíbula, a tus pómulos, a tu Mm, respiración. Entonces casi diría que es unir, eh, podría decir, no sé, ciencia y amor, escucha y conocimiento. Eh, entonces me parece que cuando uno mm, como tiene capacidad para escuchar y tiene conocimiento para saber cómo aplicarlo, eh, eso es muy valioso. Yo creo que te lo conté, pero bueno, yo tengo una cirugía muy importante y una de las, como los hechos que me hizo como elegir como al neurocirujano que me acompañó en ese proceso, no fue solamente que era un neurocirujano muy importante, de renombre, con mucha experiencia, sino algo de su gesto, que yo no podía, digamos, no me podía mover, eh, y él, después de revisarme y bueno, y hacer todo, me ayudó a ponerme las medias. Eh, ese gesto para mí me marcó internamente, yo dije, esta es la persona, este neurocirujano es la persona que tiene conocimiento, pero también tiene una actitud que es de cuidado. Eh, entonces, ahí entendí que había algo de saber cómo usar su bisturí para hacer la neurocirugía, pero también sabía cómo ayudarme a poner un par de medias, con esa calidez que todavía lo recuerdo su calidez. Entonces, cuando me dicen, no, los wow. neurocirujanos son así, no sé, yo tuve la suerte de tener otras experiencias y de eso quiero compartir, que es posible crear otras experiencias. Sí, wow, qué lindo. Bueno, me encanta. Bueno, a ver qué dice. Hay gestos que se decodifican. Eh, sí, la humanidad, dice Lorelei. Gustavo, nada, contame, algo más que quieras compartir. Yo estoy feliz de recibirte y bueno, y de generar este espacio también para que los estudiantes de la escuela puedan participar y bueno, y todos aquellos que tengan ganas también, que pueden hacerlo a través de nuestra página web o al teléfono de la escuela o por mail. Así que ahí están todas las vías para inscribirse en el seminario de bus. Bueno, ¿cómo te No, lo que gustaría? podría decirte Sí, a vos, nada, decime vos, ¿cómo me gustaría? no, 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 te estaba escuchando. No, porque hay un delay, ¿ves? Esto es importante, bueno, estos forman parte. Muchas veces, aún, ahora esto es por la tecnología, pero muchas veces en la presencia
en la escucha, también hay un delay, donde uno Mm, está en un ritmo y otro está en otro ritmo, ¿no? Entonces esto que nos pasó justamente, que era esto por la tecnología, por el wifi, por lo que fuera, pero eso forma parte. Una herramienta súper importante es entrar en la misma, como en la misma velocidad, en la misma sincronía, en el mismo ritmo, porque si no, si uno está a destiempo, lo que hace o lo que dice no encaja en el momento ni en el lugar. Entonces, esto es lo primero. Y cuando decías cómo me gustaría o qué me gustaría decir, como un poco quizás entiendo que para ir cerrando este encuentro, que fue una charla así eh, de jueves a la noche para la invitación, impro- que, rápido, que los que sí, sí, rápida, improvisada, pero con ganas, con tiempo, con sí, sentido, que, que se sí. animen, que los que tengan ganas de compartir, de preguntar, incluso los que están inscritos, que también tengan preguntas, vengan con preguntas. Eh, Vos que me conocés, sabés que yo me nutro mucho del intercambio. Entonces Mm, yo tengo como un mm, menú de lo que quiero compartir, pero mucho de eso se enriquece a través del intercambio, de las mm. preguntas, porque en las preguntas vamos a ver experiencias muy prácticas. Eh, en las dudas vamos a poder mirar cosas muy concretas. Eh, y por supuesto que voy Sí, a compartir cómo lo haría yo. Y ese cómo lo haría yo después tiene que entrar en cómo cada uno lo haría. Es compartir una herramienta, pero después cada uno va a ponerlo en su propio lenguaje, en su propia herramienta. Eh, y de eso se va a tratar. Van a ser 2 días, que por eso lo decidimos hacer en 2 días para que haya tiempo, ¿no? Un primer día que va a ser el lunes, para que después también todas las cosas que vayan quedando el día martes podamos hacer preguntas, profundizar y seguir compartiendo experiencias. sí, me encanta. Me gustó mucho esto que decías de entrar en resonancia y en sintonía, que se nos cortó la comunicación hace un ratito. Me acuerdo que cuando hice el retiro de Asís contigo, que ya lo vamos a poder hacer, ¿no? ¿Vos qué Sí, decís? Vamos a poder este ir a año que es Italia, a 2021, Asís. es- este año 2021, que es cuando tocaba, no va a poder ser, porque todavía está la situación un Va poco a ser el año que difícil por viene. la pandemia, pero vamos a hacer un cambio, vamos a hacerlo 2022, nuestro viaje a Asís, nuestro retiro, Exacto. y bueno, ahí también, ¿no? Trabajamos mucho Y, con la sincronía, con estar en relación con. sí, y una de las cosas que me traje muchas cosas de ese retiro, pero una de las cosas que me como que me tocaron fue esta frase que decías, entrar en el silencio, entrar en el silencio, que no es hacer silencio. Y es Absolutamente. como, va de la mano con la escucha y va de la mano también con esto de entrar en ese encuentro con ese otro y en resonancia con el otro, ¿no? Absolutamente. Eso es muy valioso. No es lo mismo hacer silencio que entrar en el silencio. Porque cuando uno entra en el silencio te habla. Mm. Gus, ¿y vos practicás la meditación? ¿Cómo ejercitas tu escucha? Me puse como Mm. directora de televisión, ¿viste? Bueno, contame, ¿qué haces vos? ¿Qué ¿Cuál es tu haces vos? práctica? ¿Cuál es Contanos. tu práctica? Ahí hay retorno, El- hay retorno. Ay, espera que se me gastó la batería y voy. Viste que acá es todo muy, no es todo tan. Ahí se escucha bien. Sí, perfecto. Tenemos cosas así como caseras. Se agotó la batería de los auriculares, pero ahí vamos. Eh,
Sí, mira, para mí, yo todos los días tengo una práctica de escucha, de detenerme, escuchar, meditar, reflexionar, y me doy un tiempo, a veces un poco más prolongado, a veces un poco más breve, pero sí es una práctica para mí a diaria, Ujú. donde realmente me gusta como escuchar mis pensamientos, escuchar mis sensaciones y, y voy haciendo distintas cosas, pero eso para mí es fundamental. Digamos, creo que una práctica meditativa del método que sea, de la técnica que sea, es fundamental como una para fortalecer nuestra herramienta, que somos nosotros. Total. Nuestra Mm. herramienta somos nosotros. Sí, tal cual. Ahora me hiciste Bueno, acordar que Gus, te voy a dar, te ¿qué? voy a mandar un texto para que lean los que se van a inscribir, que Ah, tiene que bien. ver con, no, que tiene que ver con esto, con entrar, entrar en lo que es nuestra herramienta, cómo Mm, sería, porque para algunos la herramienta es de orden material, y para nosotros es material porque es el cuerpo, pero tenemos un montón de sutilezas que las tenemos que aprender a desarrollar, como vos nombraste, ¿no? La intuición, la percepción, el pensamiento, el enfocar, el expandir, mm. muchas herramientas que las tenemos que aprender a desarrollar. Y bueno, y se pueden inscribir, como ya les dije, a través de nuestra página o escribiendo mail o enviando mensajito de WhatsApp. Gracias, Gus. Te Vero, quiero. muchas gracias por la invitación, gracias, yo también te quiero mucho y bueno, que seamos un grupo dispuesto a compartir, a aprender y a enriquecer nuestras capacidades para el bien de los otros. Que así sea. Y así es. Fuer- Gracias, gracias a todos los que están ahí escuchando ¡Mua! y a todos los que nos escuchen.